sobre nuestras vidas en todas las cosas. Y ahí. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar al Señor. Le invito a ponerse en pie y poner delante del Señor todas las cosas. Amén. Que Él sea el que se glorifique y derrame de su gracia sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por la bendición de su presencia. Queremos que sea usted, Señor, el que haga misericordia sobre nuestras vidas, en nuestros corazones. Que usted, Señor, se glorifique y haga su voluntad. Padre, gracias le damos. Yo ruego que sea usted, Señor, en todas las necesidades que puedan tener los hermanos, las familias, y sea usted trayendo sanidad en aquellos que están pasando dificultades de salud. Ponemos, Señor, esta reunión en sus manos. Santifíquenos, Señor, y haga usted su obra en nuestras vidas. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Amén. Vamos a continuar la segunda carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica y vamos a retomar desde el verso 7, aunque ya lo vimos el jueves pasado, pero para tener el contexto de lo que quiere decir Pablo, vamos a leer desde el 7 hasta el 12. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabe? Le decía yo, para retomar lo que dice el verso 8, que era donde deberíamos comenzar, puse nuevamente el 7, ya, donde el 7 habla de la cesación de la tribulación, ¿ya? Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. La Dios habla hoy, y que ustedes, los que sufren, les dé descanso, lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos. Oiga, lo que debemos tener siempre claro es que cualquier situación difícil que estemos viviendo tiene fecha de término, ¿ya? Y como Pablo dice a los romanos, ninguna de estas aflicciones, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, cualquier situación, oiga, por difícil o imposible que le parezca, no tiene comparación con lo que viene. Ahora, sé de personas que han estado sufriendo bastante. Si uno empieza a pensar en la tribulación que está viviendo el hermano Germán Quimbaya, si uno considera lo que están pasando algunos hermanos, ayer conocíamos la situación de la hermana Rosa Contreras, que tiene que hacerse una intervención allí, también, amén, la hermana Soledad Pacheco, también. Entonces, la verdad es que los que están pasando situaciones difíciles, decirle, mire, esto se va a acabar cuando el Señor venga, es como, pero es verdad, porque cuando venga el Señor se acabarán todas las situaciones difíciles y las tribulaciones y los sufrimientos, y por eso el Señor hacía esta invitación de ir a Él
los que están cargados, los que están trabajados, que Él hará descansar. Entonces, consideremos en realidad la familia Bobadilla también. Ahí partió el sobrino por el cual estuvimos orando mucho tiempo. A él le dieron 3 o 4 accidentes vasculares, así. Tenía 40 y tantos años, yo lo fui a ver a la clínica y estaba con oxígeno, una máquina le estaba dando respiración en realidad. Entonces, pero sabe, cualquier situación, por difícil que parezca, tiene una fecha de término, ¿ya? Y si no fuera por el Señor, en realidad, a veces uno dice, no podría haber terminado, ¿cierto?, esta carrera. Y el Señor es el único que nos da aliento. Ayer, bueno, yo lo compartí también en el devocional, el hermano Javier ahí en Los Varones dio el tema relacionado con la forma que tiene Dios de buscarnos a nosotros, de buscarnos. Y después yo quedé, incluso en la noche lo leí de nuevo, en la mañana lo leí, porque a mí me sorprende que al final Dios todo lo que hace, lo hace para que los que no le conocen lo conozcan. Todo lo que permite. Y a veces uno trata de solucionarle las cosas, pero la verdad la gente tiene que mirar a Dios en medio de la aflicción, ¿ya? Y uno trata de amortiguarle, pero el Señor es el que tiene todo el control. Por eso cuando habla, ya habla del Señor Jesús desde el cielo, cuando se manifiesta el Señor Jesús. Y por eso el 8 que comenzábamos hoy día, dice, ¿cómo se va a manifestar? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense. Entonces, yo le digo así, honestamente, a veces me cuesta esta parte de la manifestación del Señor en el justo juicio, ¿ya? Porque dice, en llama de fuego dar retribución a los que no le conocieron, ¿ya? Y aquí en la NTV dice, en llamas de fuego, y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Entonces, hay un momento en que se va a acabar la gracia. Y como nosotros hemos vivido siempre en la gracia, nos cuesta imaginarnos cuando el Señor, como dicen así, golpee la mesa. Basta. Entonces, en llama de fuego simboliza la gloria brillante de Él, ¿ya? Y sabe, habla de la venganza consumidora contra sus enemigos. Hay pasajes que dice en Hebreos 10:27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, si nosotros tuviéramos bien consciente en realidad lo que les espera a los que no quieren creer o a los que no quieren obedecer el llamado del Señor, realmente nuestro mensaje sería casi desesperado. Yo recuerdo un accidente que sucedió hace mucho tiempo en el sur, donde por una lluvia el camino se cortó y como no hay luminarias ahí y los autos iban y de repente desaparecían hasta que un auto se dio cuenta y lo que atinó fue a dar la vuelta y poner las luces y encender las luces de emergencia haciendo parar a los autos. ¿Y sabe qué? Decía el hombre en esa noticia que igual 2 o 3 le hicieron el quite para seguir y cayeron al hoyo. Y él dice que desesperadamente movía las manos, que no avanzaran, y era en el sur, no habían casas alrededor. Y lo que está pasando con la gente que no conoce a Dios, está cayendo al precipicio. O sea, si se van de esta vida sin querer conocer al Señor, se van a condenación. Y esta es la realidad. Entonces, podemos tener familias que nos caen súper bien, que son simpáticos, que son buenas personas, pero si no conocen al Señor, serán simpáticos y buenas personas, pero lo que necesitan es a Cristo. Y esa debe ser nuestra atención. Ya habla de llama de fuego que siempre acompañaron las manifestaciones del Señor. Recuerde Moisés y la zarza que ardía y no se consumía en Éxodo, la ley que fue promulgada allí en el monte Sinaí con llama de fuego,
Y al volver el Señor, en Daniel dice también con llama de fuego. Entonces debemos considerar que tristemente lo que viene para los que no quieren creer es horrible, ¿ya? Y es para siempre. Porque mire Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. A veces juntamos el texto que dice Dios es amor y después le decimos, de repasa, y fuego consumidor, ¿ya? Pero ahora estamos en el tiempo del Dios es amor. O sea, Dios siempre es amor. Pero va a venir el momento en que va a ejecutar el juicio. Y ahí cada persona va a recibir lo que le corresponde. En el Salmo, entonces, llegué al principio. Avanzaré. Con paciencia, hermano, ¿ya? Esto se va a acabar un día. El 8. Yo lo doy. A ver. Aquí ya, ahí vamos. Vamos bien, vamos bien. Iba a leer un salmo nomás. En llama de fuego, excelente B, Hebreos y el salmo. Ahí está. Dice el Salmo 79:6, derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen. Imagínense el salmista. ¿Eh? Derrama tu ira y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Ya esto obviamente está en el contexto del Antiguo Testamento, pero un día esto se va a hacer real, en este tiempo, y uno ve cómo está el mundo y de repente como que se lo merecen. Pero cuando uno piensa en las personas que uno conoce, que están cerca nuestro y que no quieren conocer al Señor, y ahí ¿qué? Uno tiene que hablar lo que la palabra del Señor nos manda a hacer, y el Espíritu Santo tiene que convencerlo, pero, ¿sabe? El pecado imperdonable es cerrarle la puerta al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el único que puede convencer de pecado. Y si Él no está presente, nunca se va a poder convencer de pecado, de que es un pecador y que necesita perdón. Y ahí es donde la gente topa, porque cuando uno le habla del Evangelio, de la salvación y del perdón de pecado, lo primero que dicen, yo no soy pecador, yo no soy tan malo, yo ayudo, yo saludo, yo siempre salen con eso. Pero se les olvida que nosotros venimos con la herencia de pecado desde la rebelión o desde la desobediencia de Adán y Eva, que ese chip de desobediencia quedó impregnado en nosotros. Y de ahí esta forma que tenemos de actuar, que muchas veces nos olvidamos de la gracia y del amor de Dios. Por eso Pablo habla de estas cosas, que Él va a venir ya en llama de fuego. El 9 dice, los cuales, y sigue hablando, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Oiga, eterna perdición, no es un rato nomás. El castigo para ellos será una destrucción que durará para siempre. No disfrutarán de la presencia del Señor ni de su gran poder. Entonces, la idea de esta palabra, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor, esta expresión tiene la idea de ser arrojado lejos de la presencia, ¿ya? Arrojados. Y esto es lo que en el griego quiere expresar en realidad, que el Señor los va a tirar lejos. Es como cuando usted tiene algo que no le sirve y lo tiene que botar. Y usted lo tira nomás, al tarro, así, ¿ya? De lejos. Lo tira nomás. Entonces, suena duro en realidad, pero la raíz es arrojado de la presencia del Señor. Y esta es la muerte eterna que nunca terminará. Que nunca terminará. Entonces, nosotros anhelamos la eternidad con Dios, pero hay gente que no lo va a tener.
Y nosotros, hermano, y esto no debe hacernos desesperarnos en el sentido de decirle, oye, ya, pues mira lo que te va a pasar, porque la gente no debe acercarse a Dios por el temor, sino por la necesidad de perdón. Y nuestra tarea no es asustarlo, es hablarle de que hay una puerta de salvación que se llama Jesucristo. No es que nosotros le impongamos una religión, porque la gente siempre dice, no, es que yo no quiero ser evangélico. Yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ser aleluya. ¿Me entiende? Eso es, pero nosotros no tenemos que predicarle la iglesia, tenemos que predicarle el mensaje y la persona va a nacer el deseo en algún momento de congregarse, ¿ya? Pero debe ser, ¿ya? Algunos cuestionan el tema de la oración cuando uno le dice, ya, repite conmigo. Algunos cuestionan eso, como diciendo, bueno, si al repetir unas palabras, que repita la tabla del do y también va a ser, pero en realidad el Señor es el que conoce el corazón. ¿Ya? El Señor es el que conoce el corazón. He estado con personas que están muriéndose y ahí al final dicen, bueno, ya, sigo diciendo, bueno, ya, oremos, ya lo hago. Lo repiten. Entonces yo ahora, el Señor sabe el corazón de Él. Yo solamente hago lo que a mí me corresponde, pero el Señor conoce el corazón, ¿ya? Así que para que piense en realidad, van a ser arrojados lejos, ¿ya? En Mateo 25:41, entonces diré también a los de la izquierda, y aquí el Señor está hablando, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo. Fíjese cómo es aquí. Entonces uno piensa en el Señor Jesucristo, ¿ya? Teniendo esta expresión, ¿ya? Los que debían haber obedecido no obedecieron, y esta es la cuestión. Los que debían haber obedecido no obedecieron y no hicieron lo que Dios quería que hicieran. Entonces, nuestra responsabilidad, hermano, es obedecer al Señor, ¿ya? Nuestra responsabilidad es obedecer. O sea, nosotros sabemos lo que el Señor pide. La gente del mundo no lo sabe, pero nosotros sí. Amén. Mire, Apocalipsis 6:16, y decían a los montes, la gente, ya en el momento de ser juzgado, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Entonces la expectación para los que no le han querido conocer es horrible en realidad, hermano. Es horrible. Entonces, para nosotros ha de ser la necesidad de exponer el mensaje con claridad. Dios ahora está mostrando su amor. Y eso es lo que a mí más me llamaba la atención del texto que usó en Los Varones, el hermano Javier, donde Dios nos busca, ¿ya? Y hace circunstancias. Hay gente que se ha convertido por una enfermedad. Hay otros que han sido porque han quedado sin trabajo. Y sé que es así. Y digo yo, bueno, ¿quién lo ha permitido? El Señor. El Señor lo ha permitido. Y uno después ya está en el Señor y uno puede dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho, pero yo debo decirle, el Señor es el que está más interesado en que la gente del mundo se convierta. ¿Y qué pasa? Que la iglesia no está haciendo la labor. Se está quedando ahí entre lo que quiere hacer, lo que le gusta, lo que más le gusta, pero debemos nosotros saber que nuestra tarea es predicar a Cristo, porque lo que viene será horrible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y el fuego nunca se apaga. Entonces quiere decir que será para siempre el juicio, ¿ya? Lo que Dios ha determinado para los que no quieren creer y, como decía en el texto anterior, y no quieren obedecer la palabra del Señor o el mensaje de salvación, como lo decía. Amén. Entonces Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica y haciéndole ver cuán serio es lo que nos jugamos en esta vida. Porque después que la persona ha muerto no hay remedio. En Hebreos dice, como está establecido para el hombre, que muera una sola vez. Así que la reencarnación no tiene nada que ver. Para que muera una sola vez. Y después de la muerte, dice, viene el juicio.
O sea, la persona se muere y ya sabe a dónde va. Después será notificado de por qué está ahí nomás, pero él ya de inmediato. El que no está en Cristo, ¿ya? Para que algunas iglesias creen que quedan deambulando, que se van al purgatorio. Los que sí, también, doctrinas falsas. Entonces, tengamos ojo y cuidado, ¿ya? Porque en realidad debemos considerar que realmente el único mensaje que salva es el mensaje de Jesucristo. Ningún otro, oiga, ningún otro es como Dios. Jesucristo, cuando habló del Dios, del Padre nuestro, dijo el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Ni Alá no tiene nada que ver con Dios. Ni, claro. Entonces, para que sepamos en realidad que el único mensaje que salva es el mensaje de Jesucristo. ¿Ya? No hay otro mensaje. Los testigos de Jehová no hablan de juicio, los mormones tienen otra idea y son puras cuestiones falsas. Entonces, el otro día me puse a ver un programa donde hablaban de los dioses de la India. Oye, y da pena ver lo que la gente hace. Adoran de todo y se limpian en un río asqueroso. Y es como extraño porque en realidad el agua está sucia, animales arriba hacen sus necesidades, pasan vacas muertas flotando y ellos se están limpiando según lo que ellos creen. Al río, claro, tiran los muertos al río. Sí. Realmente es indignante. Yo recuerdo cuando la hermana Valeria fue a India y ella contaba ahí donde quemaban a los muertos y las vacas entraban a esos recintos y las dejaban entrar porque eran deidades que entraban ahí y entraban y pisaban lo que estaban ahí y la gente prácticamente se alegraba cuando veían que una vaca iba donde estaba el muerto. Entonces, o sea, la ignorancia, y por eso, mire, Dios dice ahí Romanos capítulo 1, dice, Dios se dio a conocer, oiga, para que la gente lo conociera, y ellos no quisieron conocerlo, y por eso ellos llegan a esta ignorancia y de perversión, porque no quisieron conocer a Dios, sencillamente no quisieron conocerle, ¿ya? Así que tenemos nosotros el privilegio, hermano, de conocer a Dios, de tener esta salvación tan costosa, ¿ya? Que el Señor dio su vida, ¿ya? Por nosotros. Así que tengámoslos presentes, hermano, en cada minuto que vivimos. Amén. Hermana Mónica, ¿sí? Yo quería hacer una pregunta. ¿Sí? Hay un texto que dice que el Señor va a tener más misericordia de aquellos que no conocen a Jesús y que nosotros sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Ya, creo que Que se más refiere... misericordia, porque Claro. ellos no le conocen, pero nosotros a veces hacemos cosas Sí. que conociendo a Jesús. Claro, no. Pero en ese caso no se refiere a que como no le conocieron va a tener misericordia y nosotros que le desobedecimos vamos a ser castigados. No se refiere a eso. ¿Ah? El hermano tenía una opinión que dar. O sea, para complementar en realidad claro, lo que pasa es que todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y eso es absolutamente todos, pues no solamente los que podemos decir que le conocimos de Claro. manera más a cabalidad, que somos el mundo occidental, el mundo colonizado finalmente. Claro. Pero eso no quiere decir que los que no han sido colonizados, los que no han sido evangelizados hasta el momento, no conozcan de Dios, sino que se les ha revelado también a través de otras formas distintas, por lo que también responden a la ley que está en su corazón. Sí. Entonces no es que haya más o menos misericordia, sino que se podría decir que son juzgados bajo una ley distinta. Nosotros estamos juzgados bajo, la ley del Espíritu, por lo que conocimos en la palabra, y ellos bajo la ley del Espíritu, por lo que el Señor mismo habla de manera directa a su Espíritu. Claro. Hermano Fabio. No, nada, que la ley y la eternidad siempre están en el corazón del ser humano porque el Señor las puso ahí por alguna razón. Y más allá de eso, más como de lo que hablaba la hermana, tenía relación más al tema de los indígenas y la gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Claro.
Que dice yo, los Ona, que Sí, vivieron la allá gente a la que... Calufe. Sí, incluso la gente, por ejemplo, que vivió siglos atrás, que no tenían Nunca. acceso al Evangelio porque simplemente vivían otra realidad. El Señor aún así se revelaba y Claro. se reveló y no tienen excusa de decir, el Señor no existió para mí porque Claro. no tuve cómo verlo, sino Claro. que siempre el Señor dio señales y conforme a esas señales, conforme a la luz que recibieron, van a ser juzgados. Claro, de acuerdo a lo que ellos consideraban, porque la moral en el hombre está puesta por Dios, ¿ya? Entonces uno ahí sabe lo que es bueno y lo que es malo, y ahí da la decisión de la claridad que tuvieron en el momento. Hermano Kevin. Por el hecho de no conocerlo, de estar en lugares donde no se predicó, y como decían los hermanos, que, bueno, y como dice la palabra también, que la palabra está escrita en nuestros corazones, que está dentro de nosotros. Ahí ellos no tendrían que aceptar al Señor Jesucristo, sino que tendrían que vivir en el amor y la justicia, como dice la palabra. Claro. Ese es lo que el Señor va a juzgar de ellos después. Sí, mire, estoy buscando acá en Romanos, en el capítulo 1, perdón, en el 1 habla de, sí, de los judíos, sí, pero de los que no le conocieron. En el 2, ¿cuánto? 12. A ti, ahí está bien. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, ¿ya? Los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, o sea, los no judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, ¿ya? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, la ley escrita en el corazón, ¿ya? Y esto yo quiero decirle que hay personas que nunca escucharon de Jesucristo, ¿ya? Nunca. Pero ellos consideraron que, supongamos, un árbol gigante era el árbol que a ellos los guiaba. Y de acuerdo a lo que ellos estipularon, para eso van a ser juzgados, de obedecer o no obedecer. Porque por torpe que fueran ellos, y haciendo leyes que eran realmente, ahora uno dice, pero ¿cómo iban a creer en un árbol? O en el sol, o en el terremoto. Pero Dios los va a juzgar de acuerdo a lo que ellos estipularon, porque en el corazón del hombre está la ley y en la moral de hacer lo bueno y no, porque nadie les dijo, por ejemplo, no cometerás adulterio. Pero dentro de ellos sabían que habían cosas que eran malas, no matarás. Entonces, Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a lo que quedó allí, que no conocieron, ¿ya? Porque nosotros que conocemos vamos a ser juzgados por Jesucristo mismo que se presentó a nuestra vida. Claro, en el capítulo 1 de Romanos menciona que los gentiles tenían la evidencia de que había un Dios invisible que hacía todas las cosas visibles, y menciona niveles de pecado que fueron cometiendo las personas al hacerse ideas del Dios invisible y hacerlo visible, es decir, Claro. hacerlo ídolos. Claro. Y esos niveles de pecado son precisamente una sexualidad rebelde, digamos, Claro. la homosexualidad, y finalmente una mente reprobada entregada a sus propias pasiones carnales para que siguieran pecando de manera más novedosa. Entonces, si vamos y de manera muy escueta, en realidad, haciendo como una visión de lo que eran los indígenas, claro, pues si era un pueblo indígena que decía, sí, un Dios que creó todo, qué sé yo, etcétera, ya bien, pero cuando ya eran los que hacían prácticas sexuales, Claro. que se acostaban con hombres con hombres, que mataban a niños para hacer sacrificios, obviamente eso ya era algo que iba en contra totalmente de cualquier moral Claro. que no conociera ninguna ley, y eso ya era pecado. Sí, ahí en el capítulo 1 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa,
pues, y aquí agrega, habiendo conocido a Dios, aún de esa manera tan imperfecta que podríamos decir, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y aquí viene, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hermano, ¿estamos claros, hermano? Sí, era lo mismo, sí. Hermana María Angélica. Ahí va el hermano con el... Corra, hermano. No nací en un hogar cristiano evangélico, Sí. digamos, ¿ya? Pero yo creo que el Señor, y de hecho el Señor nos dio una conciencia Sí, de saber que realmente estamos haciendo mal o estamos haciendo bien. claro. Entonces, bajo esa conciencia también nosotros Sí. tenemos que guiarnos. Sí. O sea, antiguamente, pues, o sea, obviamente, ahora el Señor, pero la conciencia, siempre Dios puso la conciencia también para conducirnos a algo. Claro. Ahora, en este tiempo nadie tiene excusa. En este tiempo no, ¿ya? Porque ahora el evangelio por todos lados ha sido predicado y anunciado. Entonces, nadie podría decir, yo no sabía. Aunque sé que hay familias que los padres nunca le hablaron del Señor, pero siempre alguien. Y claro, la connotación del testimonio en realidad de la existencia de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Ya? Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando tentados de odio, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaño y maldicencia, murmuradores, redactores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. O sea, Sí. Sí. De eso hablaba en delante el hermano, hablando de la lista de pecados. Parece que es una graduación en degradación, ¿ya? Así que, para que así lo consideremos. Entonces, es clara la responsabilidad que nosotros tenemos, porque hoy tenemos el mensaje que debe llegar a todos, ¿ya? Que debe llegar a todos. Pasamos al 10, dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. La Nueva Biblia de las Américas dice, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes, ¿sabe? Y ahora está hablando de todos los que han creído por lo que ven, ¿ya? Por lo que verán. Recuerde que los primeros mensajes estaban más relacionados a las experiencias, ¿ya? A las experiencias de ellos, a las verdades conocidas, más que a lo que nosotros podemos hacer ahora estudiando la palabra. Porque los primeros mensajes en realidad hablaban de lo que ellos testificaban y eran testigos. Mire, en Lucas 24:42, y vosotros sois testigos de estas cosas. Los primeros mensajes eran testificar. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ahí habla de la forma en que se va a ir expandiendo. Como que se fue el sonido. No se escucha. Aló, ahí sí, ya. No sé qué pasó con este, a lo mejor se le acabaron las pilas. ¿Sí? Aló, ahí sí. Estaba suelto parece. Ya, sigo. Hermano, siga caminando. Entonces,
solamente al principio se aceptaba la palabra de lo que iban hablando los que fueron testigos y después esto se fue transmitiendo, ¿ya? Recuerde, esta es la primera carta que se escribe, esta carta, la segunda carta que se escribe. Entonces, el mensaje era ver personas transformadas totalmente. Por eso el mensaje de Pablo era potente, porque lo conocían, como había sido antes. Ahora, nuestro mensaje debe ser acompañado por nuestro testimonio. Entonces, no podemos hablar lo que nosotros no hemos vivido. Y ahí es donde tenemos que tener consideración. Me seréis testigos. Y esta palabra siempre me la repetía la hermana Silvia de Yáñez, que decía, me seréis mártires. Ya que esa era la connotación que tenía esta palabra de ser testigo. O sea, hasta llegar a dar la vida por el mensaje. Y ahí es donde nosotros a veces, como diríamos, tratamos de ser un poco mesurados, ¿ya? Cuando tenemos que entregar la palabra del Señor, especialmente cuando es confrontacional a aquellos que no quieren recibirlo. Entonces, es importante el testimonio del que da el mensaje, porque si no, en realidad es poco creíble para los que están mirando diciendo, pero si este está hablando de eso y hace lo mismo, una cosa así. Entonces, nuestro mensaje, el testimonio, pero la palabra del Señor es la que debe ser anunciada, ¿ya? Y nuestro testimonio debe avalar que en realidad nosotros hemos pasado por este proceso, que estamos hablando de que tenemos vida nueva. Vida nueva. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ya. 11. No hora de 11, sino que verso 11. Por lo cual, dice Pablo, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Esta palabra, ser dignos de su llamamiento. Oiga, es fuerte esto, ¿ya? Porque nos habla en realidad de una responsabilidad más o menos grande. ¿Cierto? Y, ¿sabes? Miraba yo en realidad cuando en los gobiernos nombran algún subsecretario, ni siquiera un ministro, un subsecretario, tienen que ver todo lo que ellos hacían antes. Y ha pasado en este último gobierno que por hacer las cosas rápido a veces han ignorado algunas cosas y después han tenido que echar marcha atrás cuando han nombrado a alguien que después dicen, oye, pero si él era esto y no lo sabíamos o no lo habíamos estudiado o fue un error. O sea, la persona que tiene una responsabilidad debe ser digna. ¿Y cuánto más nosotros en el Evangelio, hermano? ¿Cuánto más nosotros? En el verso 11, la TLA dice, por eso oramos siempre por ustedes. Le pedimos a nuestro Dios que los haga merecedores de haber sido elegidos para formar parte de su pueblo. También le pedimos con su poder cumpla todo lo bueno que ustedes desean y complete lo que ustedes han empezado a hacer gracias a su confianza en Él. Oiga, debemos vivir para el Señor. Esto es en pocas palabras, Pablo lo dice ahí en Efesios. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este andar en dignidad es que nuestro testimonio sea visible a los demás y debemos vivir para Dios. Ahora, esta dignidad, Él es el que nos da esta dignidad. Dice 2 de Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Fíjese que el Señor es el que nos hace a nosotros dignos y esa es la dignidad que hoy tenemos en Cristo. ¿Ya? Él es el que nos hace dignos y nos capacita para cumplir la tarea que Él espera que hagamos. Entonces a veces uno dice, no, pero es que yo no me encuentro. No, el Señor. Cuando el Señor llama a hacer algo, por pequeño que sea, el Señor le da la facultad de cumplirlo. Y Él sabe que usted puede hacerlo, por eso lo pide. ¿Ya? El Señor nunca se ha equivocado, ¿ah? Nunca se ha equivocado.
Entonces siempre lo ha hecho como debe ser. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces el Señor es el que pone en nosotros lo que necesita que hagamos, que tengamos paciencia, ya, que sepamos esperar, que podamos confiar en lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. ¿Sabe? Estamos en el proceso de Dios. Y yo sé que a veces cuesta, ¿ya? A veces pareciera que fuera una carga. Hay momentos en que a lo mejor usted se cansa y se aburre. Pero debo decirle que es mucho mejor lo que viene que lo que estamos viviendo hoy. Es mucho mejor. Entonces, no vale la pena bajarse del bus ahora. No vale la pena. Porque todo lo que está fuera de Cristo no tiene valor alguno. Entonces, es mejor seguir. A lo mejor la micro se mueve mucho de repente, ¿ya? Hace poco me subí a una micro ahí en Playa Ancha y dije yo, gracias Señor, cuando me bajé. Pero, oiga, pero a veces la vida cristiana parece así, ¿eh? Que vamos por un camino que no está pavimentado. Pero, ¿sabe? Cualquier cosa es mejor estar en el bus que ir caminando al lado, ¿ya? Hermana... Antes había un cuadro que se mostraba el camino angosto. Ah, y el camino ancho, sí. Y el camino angosto era el camino del cristiano. Claro, con dificultades, sí. Sí. Es mejor estar en ese que en el ancho, porque muchos iban por... Claro, es mejor entrar por la puerta estrecha, ¿ya? Sí, entonces, y eso debe ser, oiga, ahora recuerde siempre esto, todo esto el Señor lo ha puesto en nuestras decisiones, y son las decisiones diarias, ¿ya? No es que yo decidí una vez y ya después, no, todos los días, todas las mañanas usted empieza un día de cero, pasó ya el día de ayer y ahora usted empieza un día nuevo y decir, Señor, de nuevo quiero hacer tu voluntad, de nuevo quiero obedecerte, de nuevo quiero salir victorioso, de nuevo me enfrentaré a los enemigos, de nuevo quiero salir airoso. Todos los días, hermano, ¿ya? Y si usted fue derrotado, usted se levanta, se sacude, le dice, Señor, ayúdame, empiezo de nuevo, me equivoqué, fallé. Ninguno de nosotros es, ¿cómo sería? Infalible. Todos nosotros podemos fallar, todos. Entonces, y todos nosotros tenemos la posibilidad de comenzar de nuevo. Y esta es la gracia del Señor, esta es la gracia, ¿ya? No la pierda, ¿ya? 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí Pablo está terminando la primera parte de lo que quiere decir, porque ya el próximo jueves hablaremos del Día del Señor, y aquí se mete después en el tema, pero aquí esta es como la introducción que ha hecho. Dice, de esta manera el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por causa de ustedes, y Él los honrará conforme a la bondad de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Esta honra recíproca de Él en nosotros y de nosotros en Él, porque Él es el que lo hace para nosotros. En el Antiguo Testamento dice, en aquel día el Señor de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, al remanente de su pueblo. En Isaías 62:3, y serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Y en Gálatas dice, y glorificarán a Dios en mí. Oiga, ¿se imagina ahí cuando la gente glorifica a Dios por algo que usted va a decir o hacer? Que diga la gente, ¡oh, gloria a Dios por el hermano Bastián! Una cosa así, ¿ya? ¡Gloria a Dios! ¿Sí? Entonces, dice que de esa manera y esa honra es porque el Señor es el que lo va a hacer en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro que Él es el que lo hace, ¿ya? Él es, y no nosotros. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algo? Hermano. A mí me llama eso la atención cuando dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
y toda gloria, o sea, y toda rodilla se doblará. Claro. Para la gloria de Dios Padre. Claro, y ahí se refiere en que la gente ya no tendrá excusa para no darse cuenta, porque van a decir realmente Él era Dios justo. ¿Me entiendes? A eso se refiere, a que al final los que obedecieron sí van a decir gloria a Dios, y los que desobedecieron van a decir realmente Él era justo, realmente. ¿Sabe? Y esto es lo otro, cuando llegue el momento del juicio, las personas van a entender que es lo que les corresponde. No van a salir ahí pateando y decir, no, esto es injusto. No, porque Dios les va a hacer ver que realmente es lo que ellos se buscaron. ¿Me entiende? El hermano del micrófono, oiga, venga para acá. No, sí está bien. Tiene que hacer ejercicio. Claro, que van a entender que es el castigo que merecen, pero lamentablemente no van a tener ningún tipo de arrepentimiento. O sea, no es que simplemente no puedan acceder, sino que aún así no van a querer acceder. En su mente van a entender que es justo, pero van a seguir maldiciendo a Dios, que es lo que dice en uno de los... Cuando se derraman las copas de la ira. Sí, en Apocalipsis. Dice que vieron al Dios de poder y todo el tema, y ¿qué hicieron? Maldijeron su nombre. Claro, entonces, ni siquiera, aún entendiendo, dijeron, a lo mejor tengo una última oportunidad. Claro. No, dijeron, chao, me voy. Por eso que, hermano, es tan importante la presencia del Espíritu Santo. Que Él es el que toca esa parte nuestra que nos hace ser sensible a deshonrar a Dios. Porque el pecado afecta a Dios directamente. O sea, en el fondo ofendemos a Dios. Podrá a lo mejor ofender a su familia, a sus amigos, qué sé yo, sí. Pero primero fue a Dios. Entonces, ahí es donde nosotros, y el Espíritu Santo de inmediato nos amonesta. Porque cuando usted le falla, usted se siente mal. Y uno veo hermanos que lloran y yo digo, bueno, ahí hay una convicción de que está haciéndose algo mal. Entonces, y en esto, hermano, es importante la sensibilidad que debemos tener, la sensibilidad. Y si usted dice, bueno, es que a mí no me pasa, bueno, empiece a orar. Señor, haz que mi corazón sea sensible a tu voz, a lo que tú quieres de mí, para que yo pueda hacer tu voluntad siempre, para que yo pueda hacer tu voluntad. Yo sé que es difícil, pero si Dios lo dijo, que podíamos, de ser irreprensibles. Y uno dice, ¿cómo? Que nadie me va... Sí, puede ser, ¿ya? Y recuerde que uno de los requisitos para aquel que anhela algún grado de autoridad, el primer requisito es que sea irreprensible. El primero, irreprensible. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, saber que solo Cristo nos puede ayudar en esto. Amén. Inclinemos el rostro, vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias, Señor, porque usted nos permite escudriñar su palabra. Y en esto, Señor, a usted yo le doy gracias porque solamente es su presencia la que nos motiva a escudriñarla, Señor, a seguirla, a obedecer. Yo le doy gracias, Señor, por su bendición. Y le pido, Señor, que usted nos ayude cada día a hacer su voluntad y cumplir el propósito que usted tiene para nuestras vidas. A usted le damos la honra, la gloria y la alabanza. Y pedimos que usted sea, Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Acompáñenos a nuestros hogares y que podamos llegar sin ninguna novedad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén.